Con Danilo Laterra y su charla Advanced Blood Biomarker Detection, Single Molecule Array and the Future of Dementia Diagnosis. Hola a todos. Antes de empezar, quería expresar nuestro agradecimiento por parte de la empresa Quanterix. A lo mejor esta va a ser una presentación un poco distinta de las que habéis escuchado hasta ahora, pero queríamos expresar nuestro más profundo agradecimiento por todo el comité organizador y también a Pilar para gestionar toda la organización, especialmente con nosotros, y darnos esta oportunidad de presentar las soluciones y herramientas que a lo mejor la tecnología Simoa, Single Molecule Array, puede proporcionar para la detección, la investigación y, en última análisis, también el diagnóstico de la enfermedad con cuerpos de Lewy. Y bueno, quería empezar hablando un poco de los objetivos de la tecnología Simoa. La tecnología Simoa es una tecnología que destaca por su sensibilidad y lo que queremos buscar es utilizar esta ultrasensibilidad para redefinir los límites de detección en la medición de biomarcadores de sangre, de orina, de muestras de fácil acceso, menos invasivas, y poder hacerlo en etapas muy tempranas de distintas patologías. Patologías tanto neurodegenerativas como en otras patologías, en cáncer, enfermedades infecciosas. Y bueno, para poder llegar a estas enfermedades mucho antes de que se desarrollen los síntomas. Y ese es un poco el objetivo que se propone la tecnología y la empresa con la tecnología Simoa. Otra característica que destaca de la tecnología Simoa es que proporciona una plataforma que es al mismo tiempo totalmente automatizada pero abierta, flexible y ágil. Y esto permite abordar todo el continuo desde el descubrimiento de nuevos biomarcadores hasta su implementación clínica, a través de la análisis y prueba de estos biomarcadores en ensayos clínicos. Y este es un camino que nosotros hacemos de manera bastante rutinaria, y hay, como veráis en la presentación, biomarcadores que están en distintos pasos de este camino, algunos que ya se están implementando en la práctica clínica, como la proteína fosforilada tau en posición 217 que hemos escuchado antes, para el diagnóstico específico de la patología de Alzheimer, pero que a lo mejor también podría ayudar en el diagnóstico diferencial de la demencia con cuerpos de Lewy, y otros, como el neurofilamento. Y otros son biomarcadores que se han lanzado recientemente, que a lo mejor pueden ayudar en la investigación y el diagnóstico de la demencia con cuerpos de Lewy. Bueno, ¿cuáles son los avances clave de la tecnología Simoa y en qué destaca la tecnología Simoa a comparación con otras tecnologías? Pues los principios básicos de la tecnología Simoa se basa básicamente en lo que es una ELISA convencional, al utilizar pares de anticuerpos para detectar de manera específica proteínas de interés. A diferencia de una ELISA convencional, el Simoa alcanza niveles de sensibilidad que son 1000 veces superiores, y esto nos permitió por primera vez detectar biomarcadores de daño neuronal o de neurodegeneración en la sangre, donde se encuentran en concentraciones muy, muy bajas. Y todas las aplicaciones y estudios que voy a presentar ahora, a no ser que vaya a decir que no son hechos en plasma o suero, son estudios que se llevan a cabo en este tipo de matriz, este tipo de muestra. ¿Y cómo alcanzamos este nivel de sensibilidad? Pues es un poco la primera publicación donde se discute del funcionamiento de la tecnología Simoa en 2010, y aquí podemos ver un poco los principios de funcionamiento. Nosotros utilizamos microesferas magnéticas que son tapizadas con el anticuerpo de captura, y utilizamos muchas microesferas. Así que en nuestras muestras
que suelen ser 25, volúmenes muy bajos de muestra, llegamos a un ratio de 1 a 1 entre la microesfera magnética y nuestro analito de interés. Entonces podemos capturar una única molécula. Este es el primer avance clave. El segundo avance clave es que podemos encapsular, aislar la reacción de fluorescencia en los femtopocillos del disco del SIMOA, y esto nos permite detectar únicas moléculas, que es un poco lo que está diseñado aquí en la portada de Nature Biotechnology. Aquí hay un pequeño vídeo para resumir un poco el flujo de trabajo. Empezamos, como en ELISA convencional, con pasos de incubaciones y lavados para capturar de manera específica el anticuerpo, la proteína de interés. Formamos un inmunocomplejo y luego el equipo carga las microesferas con el inmunocomplejo asociado en el disco del SIMOA. Aplicamos aceite siliconado para remover el exceso de bits que no han caído dentro de los femtopocillos, y luego el equipo toma imágenes de las bits activadas y no activadas, y en base a este señal binario proporciona un resultado interpolándola a una curva de calibración a concentración conocida para proporcionarnos la concentración inicial del analito de interés en picogramos mililitros. Para resumir, el concepto es bastante sencillo. ¿Cómo llegamos a este nivel muy elevado de sensibilidad? Pues básicamente lo que decimos en Quanterix es que hemos vencido el problema de la difusión. A comparación con un ELISA convencional, donde trabajamos con volúmenes de cientos de microlitros, entonces necesitamos millones de enzimas y moléculas, analitos de interés, para generar una señal de fluorescencia suficientemente elevada. En el SIMOA hemos reducido el volumen de reacción a 50 femtolitros, y entonces llegamos a la detección de única molécula. Vale, hablando un poco de aplicaciones, pues la tecnología SIMOA es una tecnología líder en la sensibilidad y estamos en el mercado desde hace 15 años, y hoy en día contamos con más de 3.000 publicaciones en distintos ámbitos de investigación. Seguramente, como mencionaba antes, el impacto más importante de la tecnología SIMOA pues lo ha habido el sector, el campo de la neurodegeneración, porque por primera vez la tecnología proporcionó la reproducibilidad y la sensibilidad suficiente para poder medir biomarcadores como el neurofilamento, como la proteína fosfolada 181, en sangre por primera vez. ¿Y qué herramientas podemos utilizar? Pues primero, el neurofilamento ligero. Ya hemos escuchado otras presentaciones, Daniel, Estrella, han hablado del rol del neurofilamento ligero en la demencia con cuerpos de Lewy. El neurofilamento ligero es uno de los, ensayos más caracterizados, más estudiados en distintas cohortes con la tecnología SIMOA. Y, su rol se ha visto también en la demencia con cuerpos de Lewy. Este es un estudio, a lo mejor un estudio pequeño, en plasma, donde pues, lo que podemos ver es una elevación en la fase prodrómica de la demencia con cuerpos de Lewy y una elevación aún más en en pacientes que ya tienen un diagnóstico más probable de la demencia con cuerpo de Lewy. Es un estudio de la Universidad de Brescia y, como otros estudios han demostrado, digamos que este estudio lo que proporciona, lo que nos demuestra, es que a lo mejor el neurofilamento ligero puede proporcionar un biomarcador con potencial prognóstico de la neurodegeneración que tiene lugar en estos pacientes. Pero a lo mejor el neurofilamento en sí mismo, así solo como biomarcador de daño neuronal genérico, no es el biomarcador que nos proporciona toda la información que necesitamos para diferenciar este tipo específico de demencia. Hablamos también del fosfolado 217. Ya conocemos mucho mejor su rol en la patología, en la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que este biomarcador se puede medir en sangre y llegamos a una performance diagnóstica que es muy parecida, similar a
ensayos similares en líquido cefalorraquídeo, entonces ya se puede medir en sangre. ¿Qué información adicional puede aportar medir las proteínas tau o fosfotau en la demencia con cuerpos de Lewy? Bueno, como hemos escuchado en la charla de Daniel, dependiendo de la metodología, hay una comorbilidad de taupatía entre el 50 y el 80% en pacientes con DLB. Bueno, nosotros ofrecemos distintos biomarcadores para monitorizar, para detectar de manera específica muchas isoformas fosforiladas de la proteína tau y de la proteína total tau. Y esto puede proporcionar pues, información al momento de hacer un análisis diferencial de la demencia con cuerpo de Lewy a comparación con otras demencias. También información acerca del pronóstico, el deterioro cognitivo más avanzado al aumentar de la concentración de tau, cuando también pues una taupatía está involucrada en esta patología. Y un biomarcador de recién desarrollo, que se ha desarrollado recientemente, del que quería hablar, es el Brain Derived Tau. ¿Qué se puede hacer ahora con los biomarcadores de tau existentes? Pues estos biomarcadores nos permiten medir la proteína total tau en periferia, o sea, en la sangre, y las proteínas fosforiladas tau. Lo que no nos permiten hacer es medir de manera específica las proteínas totales tau de derivación cerebral, porque en la periferia también hay distintas fuentes que de alguna manera bajan la señal específica de proteína tau de derivación cerebral. Pues a través de una colaboración con la Universidad de Gothenburg se ha desarrollado un ensayo específico para la proteína tau de derivación cerebral, la Brain Derived Tau, diseñando un ensayo con anticuerpos específicos para la unión entre el exón 4 y 5, que es la forma más corta de la proteína, una isoforma más corta específica del sistema nervioso central, y esta se puede medir claramente en la sangre. Bueno, este es un nuevo biomarcador, hay unos cuantos estudios ahora, pero todavía es un biomarcador para el que tenemos información preliminar. Podemos ver que ya hay una muy buena correlación entre este biomarcador medido en suero y en líquido cefalorraquídeo, que a comparación con la tau total, otros ensayos tau total, no había una buena correlación entre suero, entre plasma y líquido cefalorraquídeo, ahora sí que las hay. Y además, este biomarcador en la demencia de Alzheimer proporciona pues una información más específica de neurodegeneración asociada a la demencia, asociada a la patología, a la enfermedad de Alzheimer, a comparación con el neurofilamento. Necesitamos más investigación para verificar el potencial de este biomarcador en la demencia con cuerpos de Lewy. Pero quizás donde vemos más potencial para el diagnóstico diferencial de la demencia con cuerpos de Lewy es en la combinación de distintos biomarcadores en paneles, biomarcadores neurodegenerativos en un panel que nos pueda dar una información más completa de distintos aspectos de la enfermedad. Este es un estudio que sale de la Universidad de Ámsterdam, en el laboratorio de Charlotte Teunissen, donde se ha testado pues, un panel que incluye A-beta-40-42, GFAP y neurofilamento ligero, y también fosfatado 181. Eso es todavía el 2022, entonces, en aquel entonces todavía el 217 no era tan famoso como ahora. Y bueno, podemos ver en la curva ROC a la derecha que que ya podemos distinguir con un área bajo la curva bastante interesante, un 80%, entre pacientes con Alzheimer y pacientes con demencia de Lewy. Y este es el panel que incluye neurofilamento,
el phospho-tau 181, el GFP. Y ya introducimos otras herramientas que pueden ser importantes para monitorizar la neuroinflamación, que a lo mejor puede aportar más información todavía, como hemos escuchado antes, la charla de antes de Pablo, el soluble TREM2, por ejemplo, también, y el GFP. Y de hecho este es otro enfoque para nuestros biomarcadores, abordar la neuroinflamación. Bueno, sabemos que hay, pues en cualquier proceso neurodegenerativo, en algún momento habrá un proceso inflamatorio. Este es un estudio donde se ve que hay una asociación entre biomarcadores más típicos de neurodegeneración, como la proteína A-beta 40, la proteína fosfotau, el NFL, y citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Eso simplemente es para mostrar cómo es importante detectar la inflamación subyacente, porque a lo mejor estos biomarcadores pueden ser target terapéuticos, como el soluble TREM2. Eso es algo muy esperanzador. ¿Cómo queremos abordar la medición de neuroinflamación en el cerebro? Pues con ensayos específicos para neuroinflamación, como el soluble TREM2 o como el GFP, y también con paneles de citoquinas ultrasensibles, que podéis ver aquí, que proporcionan toda la sensibilidad y reproducibilidad para poder medir estas citoquinas junto a otros a los biomarcadores neurodegenerativos más típicos. En fin, otra herramienta que puede ser útil es en la medición de vesículas extracelulares. Hemos desarrollado un protocolo aprovechando de la ultrasensibilidad de la tecnología que nos permite agilizar un poco la extracción de vesículas directamente del plasma sin enriquecimiento y medición de estas vesículas directamente en nuestros aparatos, o bien para capturar vesículas específicas, por ejemplo, de reacción al sistema nervioso central, y luego medir el contenido vesicular. Y bueno, este es un estudio, un ejemplo de donde se ha aplicado esta técnica para medir alfa-sinucleína en vesículas de derivación cerebral, vesículas que se han capturado con inmunoafinidad para la proteína L1-CAM2. L1-CAM, que es una proteína de membrana más expresada en las neuronas. Entonces, estas son vesículas que son de derivación del sistema nervioso central, y sabemos que, como hemos escuchado antes, que a lo mejor simplemente medir monómeros de alfa-sinucleína hay resultados contrastantes. Este es un estudio donde a lo mejor la ventana de información que nos proporciona, que es específica de determinado tejido, de las vesículas extracelular, el contenido de estas vesículas, pueden dar más información. Aquí encontramos una diferencia significativa en la concentración de alfa-sinucleína en vesículas de derivación del sistema nervioso central. Por cierto, este es un estudio en Parkinson, pero claro, es algo que se podría también intentar en la demencia con cuerpos de Lewy. Para terminar, quería hablar también de otra característica que destaca la tecnología Simoa, que es su flexibilidad. A pesar de ser una tecnología totalmente automatizada, que permite también desarrollar ensayos que se pueden implementar en la diagnóstica, todas las plataformas Simoa son plataformas abiertas. Y eso quiere decir que cualquier investigador puede desarrollar sus propios ensayos personalizados, que además es un poco a través de colaboraciones como también nosotros luego vamos a implementar estos ensayos en nuestro portfolio. Y eso nosotros lo llamamos el protocolo Homebrew, ensayos caseros, y básicamente es un protocolo de tres pasos donde podemos preparar los reactivos. Eso quiere decir conjugar las beads con el anticuerpo específico, biotinilar el anticuerpo de detección
y luego ya probar pues el ensayo, transferir el ensayo en la tecnología SIMOA. Habrá un paso de optimización y validación del ensayo y luego ya se pueden escalar la producción a lotes más grandes. Bueno, la tecnología ha demostrado ser bastante flexible al poder desarrollar ensayos más típicos con la configuración de inmunosándwich para detección de proteínas o bien para ácidos nucleicos o también para pequeñas proteínas como hormonas o ensayos de tipo serológicos. También se ha utilizado para detección directa de vesículas directamente desde el suero o plasma y su implementación en distintos tipos de muestras, tanto en las matrices validadas como plasma, suero, líquido cefalorraquídeo y también en otros tipos de matrices. Quería terminar con un estudio que pues, personalmente creo sea bastante prometedor, pero claro, es el primer estudio, resultados preliminares, que se ha desarrollado muy recientemente, este año, para detección de agregados de pues, beta-amiloide, tau, tau fosforilata y alfa-sinucleína. Y bueno, este es un poco para abordar el problema, ¿no?, de la forma más tóxicas de la alfa-sinucleína, que son los agregados. ¿Cómo se ha desarrollado este ensayo? Pues básicamente utilizando el mismo anticuerpo monoclonal para detección y captura, que nos permite detectar por lo menos dímeros de alfa-sinucleína. Y lo que demuestra este estudio es que es un ensayo específico. Aquí abajo, bueno, tenéis un poco los estudios de especificidad que se han llevado a cabo, utilizando los otros biomarcadores, otro material de calibración, y es específico para la forma de agregado de alfa-sinucleína, o bien beta-amiloide, o bien tau, y después de la denaturación ya no se pueden medir más estos biomarcadores, estos agregados. Entonces es específico para la forma agregada. Este biomarcador, se han hecho algunas pues, pruebas en homogenado de tejido cerebral y se ve que hay una elevación, en un estudio llevado a cabo en Alzheimer, pacientes de Alzheimer, hay una elevación de estos biomarcadores como tau, fosfo-tau y el ratio fosfo-tau-tau en pacientes con Alzheimer. Entonces puede distinguir entre estos pacientes, no hay elevación en alfa-sinucleína en Alzheimer y también se ha testado en sangre, con resultados más o menos similares. Es un biomarcador prometedor, es un estudio muy preliminar, pero simplemente este es un ejemplo de cómo pues, nuevos biomarcadores, siempre habrá nuevos biomarcadores y es necesario desarrollar nuevos biomarcadores cuando hay desafíos en el diagnóstico de distintas enfermedades, como exactamente para la demencia con cuerpos de Lewy. Quería terminar simplemente con pues, la oferta de Quanterix, que pues, incluye la instrumentación, por supuesto, tanto como el equipo totalmente automatizado, que sería el HDX, lo veis aquí a la izquierda, ultrasensible, como el equipo de sobremesa, que es el SRX, que es básicamente el lector, y pues un equipo es para volúmenes de muestras, a lo mejor procesar volúmenes de muestras más elevados, y el otro para a lo mejor más investigación. Ofrecemos claramente también los kits al catálogo para distintos biomarcadores y también el kit para desarrollar ensayos customizados, que sería el Starter Kit, pues que proporciona suficiente material para empezar a crear y optimizar ensayos custom. Y también servicios en nuestro laboratorio en Estados Unidos, donde se hace análisis de muestras, creación de ensayos custom y también tenemos validación CLIA y LDT. Esta era la última slide y bueno, muchísimas gracias por escuchar. ¿Preguntas? Empezamos por Enrique, que lo tengo cerca. Bueno, muchas gracias por tu charla y por vuestra tecnología. A ver, yo tengo una pregunta, básicamente. A lo mejor puede dar para un poquito de discusión. ¿Las microesferas que utilizáis son de oro? No.
¿De qué? Son microesferas magnéticas. De spions, de superparamagnéticas, ¿no? Sí, Vale. pero no son de oro. O sea, ¿no utilizáis las propiedades del plasmón para medirlas o utilizáis otra...? No utilizamos. O sea, es por fluorescencia marcada y... O sea, pero realmente la partícula, bueno, no sé si es microesfera o nanopartícula, ¿es la que lleva marcada algún probe o es simplemente...? Las microesferas, para detectar las microesferas, están teñidas con fluoróforos. Entonces nosotros podemos medir el número de microesferas y luego están conjugadas con el anticuerpo de captura. Vale, o sea, llevan el spion, la nanopartícula o microesferas de hierro y luego lleva un fluorocromo y luego el anticuerpo por Correcto, fuera, ¿no? sí. O sea, ¿y no da interferencia plasmónica entre el fluorocromo y el anticuerpo? No de que hemos detectado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por presentarnos estas posibilidades asombrosas. Pero quería preguntarle cuál es el perfil de sus clientes. ¿Son instituciones académicas? ¿Son instituciones, instituciones académicas públicas, privadas? ¿O son instituciones clínicas? ¿Estos dispositivos se están usando ya en la clínica o están restringidos a la investigación? Sí, bueno, el perfil de nuestros clientes es un poco variado. Entonces tenemos un 50% de clientes que son investigación y también hospitales, algunos, y también farmacéuticas. Farmacéuticas, CROs, digamos en Europa somos un 50-50. Pero sí, se implementa tanto en investigación y en algunos casos también en la diagnóstica. Es verdad que es más sencillo para nuestra tecnología implementar en diagnóstica en Estados Unidos, porque hay menos restricciones, pero estamos trabajando también para implementación diagnóstica en Europa. De hecho, en Estados Unidos nosotros tenemos una división diagnóstica que se llama LucentID, está en una de las slides iniciales, y ahí proporcionamos test directamente a pacientes o neurólogos para algunos tipos de test, como el neurofilamento, la proteína fosfatado 217, un nuevo biomarcador de multiplex que se llama LucentID, que incluye fosfatado 217, GFP, a beta 40-42, el neurofilamento. Y sí, abarcamos un poco todo el continuum, como decía antes, desde investigación, ensayos clínicos hasta implementación clínica. Bueno, gracias, Danilo. Si no hay más preguntas.